Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Irving Samadi Aguilar Rocha. La ponencia que traigo hoy se titula La cultura tecnológica y la tecnodiversidad. La cultura tecnológica se ha posicionado, como todos sabemos, como la hegemónica de los países occidentales más ricos en relación con las culturas occidentalizadas. Pensamos que no tiene la misma recepción, impacto y consecuencias de las implementaciones de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial en todos los ámbitos de la vida. Lo que se presentan son notas sobre las diferencias. El ejemplo que utilizamos es el de la transformación del trabajo a partir de los avances tecnológicos en relación con la recepción en países occidentalizados. Se busca esclarecer las características que hacen que un país sea occidentalizado para poder apuntar hacia el entendimiento de las diferencias contextuales y con ellos poder pensar en ideas como la tecnodiversidad. Para ello es importante el acercamiento a la tecnología en diferentes niveles. Una como concreción material de lo cultural, como un ser humano y como un instrumento, y la otra como una estructura. Ambas nos permiten ver la profundidad que hay en la desigualdad que generan entre los países occidentales y los países occidentalizados. Todo ello nos permitirá entender que el verdadero problema de la tecnología no es un problema del uso o instrumentalización, ni de las posibilidades nunca antes vistas que nos ofrece, sino que se jugará en dos dimensiones, la ontológica y la política. Cuando hablamos de cultura tecnológica usamos el término cultura en sentido común. La cultura tecnológica de un grupo social es el conjunto de representaciones, valores y pautas de comportamientos compartidos por los miembros del grupo en los procesos de interacción y comunicación en los que se involucran sistemas tecnológicos. En una sociedad moderna, la inmensa mayoría de los procesos de interacción y comunicación social están mediados por la tecnología y en esa medida la cultura tecnológica es un componente esencial de la cultura sin más. Las representaciones sociales de los artefactos técnicos, las valoraciones sobre el desarrollo tecnológico, las actitudes ante la técnica y la industria, las innovaciones y los proyectos tecnológicos, los conocimientos y las habilidades de las distintas ingenierías, todo ello forma parte de la cultura tecnológica. En las culturas tecnológicas existe la convicción de que la tecnología es un rasgo esencial de la competitividad económica y, por lo tanto, del bienestar social. Al parecer, el ingreso de las empresas a los programas de desarrollo tecnológico y al mercado se ha convertido en una necesidad para la supervivencia. Nos referimos por cultura a la construcción social de lo humano y en ese sentido la tecnología es una construcción humana y una forma de cultura que se caracteriza por la capacidad de entender, predecir y controlar los hechos que rodean al ser humano. También la cultura comprende todas las relaciones sociales, los fines que la sociedad establece, así como los motores para realizarla. De hecho, la tecnología es una manera de materializar la cultura. Si esto es así, entonces el conocimiento científico es también una creación cultural, pero no ha de ser entendida como una manera superior de conocimiento, sino una forma específica desarrollada en una sociedad, en particular, en un contexto y en un tiempo determinado. En este sentido, podría pensarse que la tecnología junto al conocimiento científico corresponde a un cierto nivel de desarrollo humano. Y es aquí donde abren las preguntas sobre el supuesto desarrollo en términos de progreso que han logrado los países occidentalizados como los latinoamericanos. A partir de aquí, lo primero que habría que entender es que el conocimiento está socialmente construido y en ese sentido, la ciencia y el pensamiento científico es una forma más dentro de una amplia gama de culturas de conocimiento. Un producto de conocimiento es la concreción de un proceso socialmente construido que surge a partir de las relaciones de sus ciudadanos o actores que lo constituyen desde procesos discursivos, técnicos y conceptuales normalmente en conflicto. En este sentido, habría que entender también que es necesario partir de un contexto para entender las técnicas, tecnologías y sus epistemologías, es decir, la tecnología y la ciencia implican procesos y productos que han sido construidos en particulares condiciones históricas y son ellas las que se han permitido que se tome un camino y no otro. En la modernidad, tanto filosófica como económica, Occidente asume una opción cultural fundamental que consiste
en los valores que pueden ser alcanzados por vía de la razón instrumental y que a su vez son fundamentados en una forma dominadora de relacionarse con la naturaleza, basada en la idea de control y que que encuentra su pleno desenvolvimiento gracias al conocimiento científico. Con ello adquiere independencia y hegemonía como saber predominante. Aquí existe una aparente separación de la ciencia y la tecnología con la dimensión u orientación normativa, diferente al control eficiente de la naturaleza y la sociedad, cuya prioridad está puesta en la predicción, anticipación, control, producción, trabajo y abundancia material, en el entendido de que esta racionalidad instrumental no tiene límite ni control. Con ello, se apostaba por este desarrollo científico-técnico por su carácter de neutral, en una franca disociación con la dimensión normativa, política y social, con intereses específicos. En este sentido, los tecnócratas son los que toman decisiones técnicas con carácter de neutralidad valorativa. Se decide en forma programática acorde a la racionalidad tecnológica, criticando los conocimientos no científicos y enfrentando a otras dimensiones simbólicas que no corresponden a esta racionalidad. Esta lógica, si se quiere, tecnocrática, hace de la política una administración racional, donde sus decisiones están basadas en el conocimiento científico y técnico. Por ello, la política se ocupa de asuntos técnicos y su toma de decisión siempre se hace en un horizonte de conocimiento y técnica. Aquí se puede pensar que no va a existir grandes opciones en el mundo actual respecto a los fines de la sociedad, ya que las discusiones sobre los asuntos públicos se reducen a decidir los mejores medios técnicos para alcanzar los fines. Esto es un ejemplo y representación de cómo la tecnología transforma el mundo cotidiano y nuestro espacio de acción. Los países occidentales asumen de esta manera de desarrollo de la tecnología como una política básica, pero habrá que decir que es una de tantas maneras, dado que existen otras formas de ver y tratar con el mundo, dado que existen diferentes culturas y en el entendido de que la cultura tecnológica no es materialización de una sola expresión de las capacidades humanas, ni un mundo de instrumentos neutrales y compatibles con cualquier propósito que una sociedad pueda establecer. El conocimiento y la sociedad accionan en un contexto determinado y en este sentido el contexto siempre es más amplio. Este hecho es lo que a nuestro parecer debe ser recuperado cada vez que se hable de ciencia o tecnología. Con ello queremos apuntar hacia la distinción de consecuencias, impactos y recepciones de las tecnologías generadas en los países occidentales del norte con respecto a los países occidentalizados del sur. Pensamos, por ejemplo, en los avances de la tecnología en la inteligencia artificial o las propuestas transhumanistas. La cuestión es que las sociedades de masas, creadas en gran parte por el tecnocapitalismo, adoptan con facilidad y obediencia el proyecto vital de cada grupo de poder o sistema que benefician normalmente a unos cuantos, por lo menos en países occidentalizados. Se trata del sistema global en el que nos encontramos movidos por intereses económicos y de mercado, por lo que el proyecto de vida, el proyecto de humanidad, el proyecto que puede concebir y que por ello se puede crear, está colgado de hilos. Es decir, frente, por ejemplo, a la posibilidad que ofrece el transhumanismo y la inteligencia artificial, habría que preguntarse de fondo a qué tipo de intereses se está respondiendo, quién, qué o quiénes intervienen, invierten cantidades enormes de dinero para lograr estas tecnologías, a quién benefician verdaderamente. Desde aquellos países occidentalizados conquistados están las promesas de progreso que quedan lejos. Recordemos a Aimé Césaire afirmando lo siguiente: me hablan de progreso, de realizaciones, de enfermedades curadas, de niveles de vida elevados por encima de sí mismos. Yo hablo, dice Césaire, de las sociedades enteras vaciadas de sí mismas, de culturas pisoteadas, de instituciones carcomidas, de tierras cosificadas, de religiones ultimadas, de magnificencias antiguas artísticas aniquiladas, de extraordinarias posibilidades suprimidas. Fin de la cita. Es una cita que se recuerda constantemente por la fortaleza que tiene. En nuestras actuales sociedades capitalistas existen cambios fundamentales en la manera en cómo existe el mundo, la manera como lo conceptualizamos y la manera como se aprende lo real.
Con las tecnologías de la información, por ejemplo, se ha logrado desmaterializar las fuerzas productivas de trabajo y capital constante, haciendo que la formación sea el saber y el conocimiento acumulados, pero ahora con características de disponibilidad de mercancía, que se hace inmediata por vía de la tecnología de la información, y en este sentido la fuerza de trabajo más importante será el intelecto. Aquí el ser humano es a la vez capital, mercancía, trabajo y mercado. Es decir, vale solo si funciona como capital. Por eso se produce un proyecto donde es y se le trata como capital. En estas condiciones aparecen los estados virtuales sin territorios, ni fronteras, ni distancias, ni ciudadanos. Un estado global donde el capital financiero y las formas transnacionales comienzan a plantear que no van a admitir regulaciones fuera de ellas. Una de las características principales va a ser la manera como, derivado del cambio, organiza otras formas de trabajo que algunos han llamado el fin del trabajo asalariado. En este sentido, el tema del trabajo es donde encontramos una de las diferencias en las consecuencias e impactos más evidentes entre los países occidentales y occidentalizados. Desocupación, marginación, desvaloración subjetiva, creciente violencia, el aumento de la delincuencia, sobre todo en el sur, cuya causa principal es en la concentración de riquezas producidas en el sistema tecnológico, que por cierto no tiene nada de técnico. Con ello se deja a través de los planteamientos liberales de tener un salario digno, ingreso para todas las familias y redistribución de las riquezas, y en este sentido parece haber un retroceso, dado que se tendría que luchar de nuevo para recuperar derechos que ya se exigían en el siglo XVIII. Aquí las transformaciones en las formas de trabajo sea lo más significativo de estas nuevas organizaciones de trabajo, que son distintas a las que se habían visto en los últimos 3 siglos centrados en la fuerza del trabajo humano. Acabo de mencionar el planteamiento que acabo de hacer. Tenemos 3 herramientas conceptuales. La primera, que tiene que ver con el entendimiento de la distinción entre lo que es un país occidentalizado y un país occidental. Entender la técnica y la tecnología como estructura de emplazamiento, un dispositivo a partir de Heidegger, para poder pensar justamente la tecnodiversidad, que es una propuesta de Hugh Yuck, en crítica justamente a este dispositivo. Dado el tiempo, solo esbozaré el primer punto, que tiene que ver con esta diferenciación, esta distinción entre países occidentalizados y países occidentales. Como herramientas conceptuales, tomamos el texto Repensar la occidentalización, ir más allá de las disciplinas, un texto de la doctora Julieta Espinosa del año 2023, y en este se expone las condiciones y las consecuencias de los usos del conocimiento a partir de la emergencia de un pensamiento y una postura de países occidentalizados, entendidos como los países donde las y los ciudadanos se desenvuelven entre visiones y expectativas provenientes de las sociedades occidentales, en paralelo a cosmovisiones propias de sus pasados ininterrumpidos por la invasión, la esclavitud y la colonia. Junto con ello, el pensamiento occidentalizado autoriza la desaparición de los obstáculos que nos lleven al progreso ilimitado, a la distribución de condiciones privilegiadas entre naciones y grupos sociales. Todo ello para legitimar el progreso y la civilización, cuya vía y potencializador es el desarrollo tecnológico. Otra cuestión interesante radica en que la caracterización de los países occidentalizados que hace Spinoza es un ejercicio de problematización, dado que identifica las plataformas, estas estructuras que han permitido pensarse como sociedades herederas occidentales. El reconocimiento del pensamiento occidentalizado es, para la autora, una herramienta de análisis y problematización, indicadora de trayectorias para asumir lo occidental como fundamento para mejorar y para las mejoras y comodidades sin importar las consecuencias. Aclara también que no se trata de propuestas neocoloniales que pretenden denunciar las prácticas de gobierno y empresas transnacionales con jerarquías, racismos
impunidad y despojo del pueblo no occidental, ni de las teorías descoloniales como propuestas de crítica, ruptura e instauración de nuevas formas de vida, de las vidas de la sociedad, del presente y futuro, opuestas a continuar con ritmos cotidianos y de producción provenientes de la organización colonial. La propuesta, más bien de la autora y de la cual también partimos en esta propuesta, es la siguiente y la cito. Esta lo pueden encontrar en la página 172 de este texto. Se trata de que aprendamos a pensarnos con ellos, desde ellos, sin olvidar nunca que no somos como ellos. De aquí partimos para poder reflexionar a manera de apunte sobre la tecnología y su uso, recepción y lógica en culturas occidentalizadas en nuestro presente. Y con ello, podríamos estar atentos a la combinación de racionalidades, como afirma Spinoza, o hibridación, como lo llamará Huyuk. Con esto termino. Hasta la próxima.